en la tierra se pasó por toda la tierra. San Lázaro no conoce todos los idiomas, claro que los conoce. Todos los orichas conocen todos los idiomas. Porque entonces, ¿cómo coño los chinos van a Changó, van a Ogún y hablan en chino? Es que, disculpa hermano, pero es que los orichas te entienden en el idioma que tú le hables. Es lo que estoy hablando, es lo que quiero Claro, llegar. no, no te estoy ¿Entiendes? quitando la razón. ¿Ok? Los orichas conocen todos los idiomas porque se explandaron y conocieron todas las tierras. Entonces tú le dices eso a la gente dice, coño, vos estás loco que Nigeria. Pero bro, que Nigeria, yo no nací en Nigeria, yo nací en Cuba. Que eso es lo que tienen que acabar de entender. Mucha gente. No, porque Nigeria, pero bueno, tú estuviste en Nigeria. Es la pregunta que yo le hago a las personas. ¿Usted estuvo en Nigeria? ¿Usted vio una consagración de Nigeria? No, entonces no me hable de Nigeria si usted es cubano. Yo no puedo hablar de las consagraciones de Nigeria porque yo no vivo en Nigeria. Yo no me consagré ni me realicé como Baoriza en Nigeria, yo me consagré en Cuba. Pero es que el primer lenguaje que se habló no fue Yoruba. No, fue el latín. No, Sí, no. Tum, Batún. Batú. Ajá. El batún. Fue el son, primer idioma que se habló. Yo no sé dónde esta gente sale sí, de sí, 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 tienes Nigeria. razón. Sí, que fueron los iberianos, sí, tienes razón. Sí, ¿De dónde ellos sacan que el lenguaje de la religión de nosotros es nigeriano? no. No es nigeriano. Que el primer lenguaje que se habló fue Batú. Es que es lo que yo no entiendo. Desde que se hizo desde que el tiempo de Nigeria, que vino para Nigeria, anteriormente la creación, hubieron millones de años. Entonces, ¿qué vivía anterior de eso, desde la creación? Nunca estuvo la energía de Changó, nunca estuvo la energía de Obatalá, nunca estuvo la energía de Ochun, nunca estuvo la energía de Maya en la tierra. Nunca. Hasta que llegó a Nigeria. Ahí fue donde empezó la religión. La religión había empezado en Nigeria, pero la tradición de Ifá empezó desde la creación. Ahora, de que la religión yoruba haya empezado en Nigeria, esos son otros 5 pesos. Ahora, ustedes creen en seres humanos de Yoruba, de Nigeria. Yo creo en Ifá, yo creo en la creación, yo creo en el principio y creo en el fin. ¿Ve? Ustedes creen en Nigeria, sigan creyendo en Nigeria ustedes. Yo creo desde el principio hasta el final. ¿Dónde fue? Eso es lo que investigo yo. Pero es O si que, ustedes quieren estar en el medio donde empezó Nigeria, bueno, empiecen ustedes ahí. Yo quiero empezar desde donde empezó y quiero terminar donde terminó. ok, Ese soy pero yo. supuestamente Ifá empezó viene de Egipto. Religiosamente. Exacto. Entonces, ¿cómo de Egipto brincó a Nigeria? Porque hello, de Egipto a Nigeria hay un pedazo. Y bien largo. A eso le toca al mayor Besada darnos esa explicación. Sorry, mayor. Pero usted tiene que dar Ya la agarró explicación. aire, ya agarró aire que explique. Ok, vamos a hablar de Buenas noches. Llegó el tiguerón. O fungando. Querido señor Besada. Muchas gracias, muchas gracias. O fungando, o funguori, o fungando. Y hablamos entonces de las tierras Dahomey, donde está la reina Daza. La tierra Dahomey, antiguamente, la vamos a llamar Mesopotamia. Hoy por hoy es el Cairo. Tiene un gran río llamado el Nilo, que representa a Inyansan. Tiene 2 afluentes, el Tigris y el Éufrates, Oyao y Yegua. O sea, que de la tierra Dahomey, la cultura, donde antiguamente era Champana, Procarayekum, quien custodiaba. ¿Por qué? Porque ya se sabía en el Osameyi, en la guerra del hombre contra el hombre, los negros ganaron Ifá. Y eso es un funfundá.
donde los negros generaron Ifá. Y estaban radicados ¿en dónde? En la tierra de Dahomey. Y es en las mismas tierras de Dahomey donde existen 3 tableros: el rectangular, el triangular y el redondo. Con el tablero rectangular, las antiguas sacerdotisas hablaban y hacían adivinación por su propio Egbe Egum, y con los adeles se atefaban hacia abajo. Luego de Eyope obtenemos para los boconos el famoso tablero triangular. Quien se los entrega se llama Odudua y Coco, el hombre que se construyó solo, que es el verdadero rey de los Arará. Y hubo un conflicto entre el tablero redondo y el tablero triangular. Pero el rectangular ya no existe. Gracias a Ye se pierde, porque la mujer pierde supremacía religiosa y se le prohíbe y se le acusa de bruja, de mala, y se le persigue. Se forma el toque de queda, el ceremonial. Y entonces, cuando hablamos de El Cairo, Egipto, Mesopotamia, cuando hablamos de eso, estamos hablando de la tierra de Dahomey, que fue intervenida por los egipcios, los de Osobbo, los Cucunducú, los Filaní, y son parte de las 16 tierras que Changó cruza para encontrar el lenguaje universal. Y el lenguaje universal lo vas a encontrar cuando están fabricando la Torre de Babel. Eso es Ofun Batrukum. Es sencillo. Es una cuestión de analizar y estudiar. Facilito. Agárrame ese No te trompito quería en la acabar. uña, como decimos nosotros. Facilito. ¿Alguna pregunta? Difa, usted quisiera su disertación de cómo empezó todo. No lo menciono bien, Jeque. Ajá. Difa. Fíjate. Buenas Es noches, la, Guru Boya. Sí, buenas noches, manito. Nosotros tenemos un concepto de IFA un poco más diferente, ¿sí me entiendes? Porque IFA para nosotros es simplemente es una palabra abreviada. IFA, africanos practicando o se podría decir, te lo voy a decir en inglés para ver si se puede traducir en español. African Indigenous Worship Nature, que se diría como Nativo, americano indígenas, nativo. Americano nativo. indígenas africanos adoradores a la naturaleza. Africano. Ajá. Eso es lo que significa Ifá. Ifá, el término de Ifá es la naturaleza en total, en su totalidad. ¿Qué implica Ifá? El espíritu del río, que viene siendo su nombre espiritual Ochun. Indica la naturaleza, la montaña, que viene siendo ¿qué? O Batalá, ¿me entiendes? Y por ahí. Ifá no es nada más Orumila, no es nada más los Sinquines. Ifá es todo lo que es la naturaleza. Y como nosotros somos parte de la naturaleza, también somos parte de Ifá. ¿Sí me entiendes? Entonces, a lo que se viene, ¿me entiendes? Lo que son las escrituras de Ifá. Para eso te tengo que hablar un poco de la geomancia, ¿no? La escritura geomancia. Para eso, entonces son otros temas. De dónde viene la escritura de Ifá. Que Ifá fue, o las escrituras de Ifá fueron o han sido ampliadas en otras culturas, sí, claro que sí, porque en África siempre se ha practicado el vudú, que así le llaman, ¿no? La adoración a la naturaleza es el vudú, ¿ok?
Entonces, bueno, en Cuba llega la adoración a la naturaleza y claro, lo mezclamos con los santos católicos. ¿Me entiendes? Se dio su adaptación y se mezclaron con eso. Pero bueno, a lo que viene siendo la creación, yo la verdad en esos temas, para entrar en profundidad, ¿me entiendes? No soy antropólogo y nada de eso, para entrar y tampoco no quiero decir una cosa por otra, ¿me entiendes? Pero más o menos te explico lo que viene siendo IFA, el concepto de mío personal o en nosotros, ¿no? ¿Me entiendes? En la práctica nosotros hacemos, de nosotros practicamos IFA, ¿me entiendes? Que viene siendo en La Habana, Cuba, en San Miguel del Padrón. Ya no está muy lejos, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. Religiosamente, yo me Claro, acuerdo que religiosamente todo empezó en Nigeria, ¿no? ¿Estamos claros en eso? No. no, ¿Dónde empezó entonces? eso viene comenzando en Mesopotamia, por ahí, Pero entonces ¿me no se le entiendes? rezaba en el idioma yoruba, ¿no? Ni se le hablaba a los orichas en idioma yoruba. No, el idioma yoruba, si tú te vas a Nigeria, se hablan más de 200 idiomas. Che, exacto. Y por ahí te puedes ir para adelante. Más de 200 idiomas se hablan ahí. Entonces, el yoruba que se habla en Cuba es un yoruba muy antiguo, bastante antiguo, que no se puede ni decir ni locumí, porque es muy antiguo, Oye, pero ¿entiendes? Es, disculpa, hermano, pero yo tengo un conocimiento por ahí de que los musulmanes manejan Ifá y que eh, supuestamente de esa tierra para acá viene caminando Ifá. Si no usted estoy se refiere mal informado. a la escritura, a la geomancia, ¿no? Saludos y bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Saludos, bendiciones. No, no, Lo tengo. que me diga Obesá si estoy en lo cierto o Porque, algo desligado de allí. Sí, por ahí viene porque algo también, ¿sí? los árabes tienen escritura geomancia, que cual la utilizamos nosotros en el culto de adoración a, a manipulación de los inquini, ¿no? Usamos el 01, 01, 01, 01, que es la escritura de geomancia. Yo en este momento no me voy a levantar a buscar en mi biblioteca el Corán que yo guardo, pero Perdón, el Corán. sí, Ah, ok. lo que se aprende nunca estorba. No es malo tener un libro, los libros no mueren. Pero No, una sí, cosa es cierta, porque es que Ajá, sí, el hermano. primero, nosotros somos descendientes de Congo y Carabalí Y Caraballo. para poder ser yorubas pulidos. El idioma yoruba, para que sepan, no lo dejaron los Carabalí, lengua pura. Lo que pasa es que el Carabalí era choro, era ladrón, Ujú. y hubo guerra, y se separaron. Queda la supremacía ifística en el yoruba. Ahora bien, el Carabalí es clarito, no es blanco porque el pico es negro, para que sepan. Por otro lado, Ahí quedan dos. Ica-Fa, que es Icaché, hace denotar que las letras blancas se escriben sobre piedras negras para el estudio de la humanidad. Eso es Icaché. Cuando tú vayas a hablar religión, tienes que tener el signo en la mano, porque si te pones a hablar de una religión y no lleva el signo en la mano, no es creíble, para que sepa. Ahora bien, si yo te dijera a ti
mamá no es tu mamá, seguramente te sentirías Luis, ¿te insultado. pueden mañar la cuenta por el cigarro? Gracias por recordármelo. No te preocupes, hermanito. Entonces fíjate que particularmente tienes que tener un signo en la mano para poder saber de qué se trata. Si yo dijera que tu mamá no es tu mamá, te sentirías insultado. Cuando hablamos de nuestro IFA criollo 100%, antiguamente, muy antiguamente, habían dos tipos de sangre. La yoruba, donde estaban los más adelantados, los reyes. Es como decía el Pemón en Venezuela, el indio más estudiado en su cultura. Y habían otras raíces, los eyipos, los sopos, los cucunducú, que nada tenían que ver con Dahomey. Y entonces ellos tenían la aspiración, pero en base a la renuncia, a la protesta, porque no ve que no ganaron la guerra. Y entonces decir ICESE y decir protestantes es lo mismo. Y entonces eso es como cuando tú hablas de los católicos y de los cristianos. Sigues hablando de lo mismo. El cristiano habla de la palabra de Dios, pero no es católico. El ICESE sigue hablando de IFA, desconociendo a Olofin, desconociendo a Odudua y desconociendo signos, haciendo IFA a las mujeres. Y si esto sigue así, se pierde el Yoruba y ganan los protestantes. Por eso es que ICESE en su mundo, en su protesta, en sus cosas y en lo que quieran, ese es su mundo. Obesa, y Boru y Bocheche, ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, como no, adelante. Como usted, cuando usted indica se desaparece este culto, ¿es por, o se refiere a por no mantener nuestras tradiciones? Fíjense, las tradiciones, nuestro árbol genealógico, es nuestro árbol genealógico. Mientras que el ICESE pierde el árbol genealógico porque renuncia, se autoexcomulga, se va de su propio árbol. Eso es lo que pasa. Y si usted es protestante y por Bocheche, esas son sus convicciones, esa es su propia naturaleza. No es que no sirva, no, sí sirve. Sirve hasta de mal ejemplo. Porque hay cosas que uno tiene que ver en otros sitios para uno no cometerlas. Y como no, pueden pertenecer al culto que les plazca. H. Pero una vez que se van y se embisten con su traje, ya no hay vuelta atrás. Porque decidieron dejar a Olofin por fuera. Porque decidieron dejar a Ifá por fuera. Y no es que tengan Ifá, porque para poder tener IFA tiene que estar Olofin. Y si no está Olofin, simplemente tienen una sopera llena de IFA, para que sepan. Gracias, Boru. Si me dicen a mí que por esa diáspora del ICESE hicieron IFA, yo no lo creo. Porque para que pueda haber IFA, tiene que estar Olofin. Y esa gente desconoció a Olofin. Solo por Igba Odun. No, espérate. Entonces no tenemos la misma comunión ni la misma convicción. Y no es que hay dos Ifases, no. No hay dos dioses. Hay un Dios Padre y hay un Dios Hijo y hay un Espíritu Santo. El Dios Padre se llama Onibarabarani Legún.
El Dios Hijo se llama Olofin. Y el Espíritu Santo es la trilogía representada en Odudua. Pero si desconoces Odudua, si desconoces Olofin y no crees en Onibaraba, No se oye. definitivamente que no hay nada que hacer. Tan sencillo como eso. Y entonces es bien triste que para la ICC o Funfunda no exista. Que Odica no exista. Que Osalafopeyó no exista. Que Iretemelli no exista. Y si se ponen a buscar el camino del santo, se perdieron. Porque entonces yo agarraría mi corona como si fuera la gorra pelotera. Este año juego para los Yankees. El año que viene juego para Minnesota. Y como estamos en Miami, bueno, jugaré con los Marlins. ¿Qué vamos a hacer? Eso lo hace la ICC. Se quitan y se ponen la corona para poder aprender de Ochun o de Changó. No te entregan Ogún, no te entregan a Echu. Y hay tanta deformación en su camino que es preferible que ellos sigan su camino y nosotros seguimos siendo criollos, sin pelear, sin gestar malas palabras, sin siquiera insistir en que nosotros tenemos que ser lo que ellos quieren que nosotros seamos. H. Boru, porque ese es el problema. Nosotros seguimos nuestro camino, nosotros seguimos Evangélicos. nuestras raíces, pero ellos, de las que pertenecieron hoy por hoy, denigran por haber conocido esta supuesta nueva tierra o esta verdad de Ochaifa. Mayor, usted puede hablar un poquito más alto, que no se le escucha. ¿Puedo hacer una pregunta, Obesa? Cuénteme. Bueno, antes de hacerle la pregunta, voy a ganarle una pataquí de los de unos becanas. Cuenta la historia que Orúmila tenía un enemigo muy poderoso que era el elefante, ¿verdad? Usted sabe esa historia, ¿verdad? Por supuesto. Tenía el enemigo muy poderoso que era el elefante, el cual fue Orunmila, fue a pedir recursos para acabar con el enemigo, cosa que los recursos fueron negados. Orunmila va y consulta con los papagatos del cielo para hacer Esbo para ver cómo podía acabar con el elefante, con su enemigo poderoso. Bueno, para recortarte el pataquín, Orunmila termina acabando con el elefante. Con los cuernos, hace con los cuernos, hace el Irofá, con el cráneo hace el Opondifá, con la cola hace el Eruque y le quita un cabello y se pone el I de Ifá. Disculpe, señor. Disculpe. Ahora, ajá. Disculpe, señor. Disculpe. Esa historia que usted me está contando aparece en el gran tomo número 2 de Odudua. Sí, pero está en Nobecana, ¿verdad? No, señor, en la ICC. Tomo 2, Odudua, año 1963. Porque en el tratado de Miguel Feble está en Nobecana. Ese no es el tratado de Miguel Feble. Miguel Feble nunca tuvo tratado. O la enciclopedia de Miguel Febles. No O el tuvo Disifá de Miguel Febles. Tampoco tuvo enciclopedia, señor. ¿No hay un Disifá de Miguel Febles? No, señor. Sí lo hay, claro que sí. No lo hay, señor. Entonces, yo he estado equivocado toda una vida. Es bueno que reconsidere su camino. Porque bueno, si lo buscamos y si alguien tiene la oportunidad de buscarlo, ahí está en Uzbekana, en la historia del elefante, donde Orunmila destrona al elefante. ¿Me entiendes? ¿Qué nos da a entender Orunmila en esa historia? Bueno, la ignorancia de nosotros representa el elefante. Muchas veces tenemos miedo a enfrentarnos, ¿me entiendes?
o a querer inclusivamente saber de otras etnias o a informarnos, ¿no? Pero a través de los conocimientos, a través de lo PON, a través de la herramienta que nos da Orunmila, a través de lo PON y FA, podemos incrementar nuestro intelecto. ¿Me entiendes? Entonces muchas de las veces al no querer aceptar la opinión de alguien más, a querer seguir aferrados en una cosa, es no querer enfrentar al elefante. No queremos mejor hacer enemigos del elefante en vez de enfrentarlo. Disculpe, mi señor, le voy a hacer claro. El elefante de Ogunda Ko jamás pudiera ser eliminado por Orunmila. ¿Sabe por qué? Porque el elefante blanco de Ogunda Ko. No, usted está hablando de otro y otra historia. Perdóneme, yo estoy hablando de donde Orunmila agarró el cráneo del elefante y formó el Opon Ifa. Disculpe, señor, yo lo escuché. Disculpe. En Ifa, el elefante es sagrado. Y en Ogunda Ko, el gran poder del matriarcado lo señala. Donde la elefanta, la mujer que perdió supremacía, lucha, señor, lucha. Pero lucha porque anda buscando el retozo. En Ogunda, en Obekana, como usted dice, nace el gran Atepón de Ifa. Nacen sus herramientas, el acompañamiento, que este Agó está capacitado única y exclusivamente para escribir en el piano, para atender el Atepón de Ifa. Orula lo que quiere es que únicamente trabaje Ifa, no ande en elefante, ni en cebra, ni en caballo, ni nada por el estilo. El Atepón lo entrega Changó, el segundo, porque el primero es sacado de una mata de Arakbabodun, o sea, de una ceiba. Se le entregó Eshu Laroye a Orunmila. El coco puede ser el coco, pero antiguamente el primer école que Orunmila tenía era de cotiledones de ananí, o sea, de las caras del mango. Y así era que Orunmila trabajaba. Pero eso era que era tan fácil para él tener en cualquier sitio un école. Pero eso tiene que tener su signo de rigor acompañando. Y no siga diciendo que Miguel Félix es el tratado de Dice Ifa de Miguel Félix, porque de verdad, señor, en otro sitio lo hubiese ridiculizado. En otro sitio ya lo hubiesen insultado. Yo quisiera mandarle ese tratado a Miguel Félix. Perdone que le interrumpa, disculpe. Me gustaría enviárselo. A lo mejor no lo tiene usted, pero tampoco significa que no exista. Yo lo tengo y a lo mejor es de otra persona a la cual le pusieron el tratado o la enciclopedia del DCFA de Miguel Félix. ¿Me entiendes? Ese es el asunto. Ese es el asunto. Ahora, estar informado de nuestra práctica, informarse uno de nuestra práctica tradicional afrocubana, porque realmente no somos, nosotros formamos nuestra propia práctica, también es un ICC, también es una práctica que no salimos de ninguna otra, nosotros formamos nuestra propia práctica. Señor, escuche, decir ICC es decir protestante. No, el rezo nace en Ogunda Iwori. En criollito, decir ICC es decir evangélico.
No. Yo soy católico. La palabra ICC significa tradición. No, señor. Ustedes no tienen tradición con nosotros, pues no tienen árbol genealógico. Entonces, mi fa no tiene, que yo me lo hice en Cuba, no tiene tradición. No tiene validez si no estuvo Lofin. Claro Eso que hay estuvo pensar. Lofin. Entonces usted no es ICC. Usted tiene un enredo en su mundo. No. Yo tengo, bueno, yo me inicié en el culto a Ifá, porque Ifá no se hace 26 años. Entonces he estado equivocado todo este tiempo. Entienda que usted es un protestante, señor. Ahí está bien. Usted se autoexcluyó del IFA criollo. Usted se autoexcomulgó del IFA criollo. Usted se apartó de Olofin. Sí, ¿por qué? Porque usted decidió ser ICC protestante. Porque le llamo tradición a la práctica afrocubana. No, Porque es señor. una tradición. No, señor. La práctica ifística afrocubana descendiente nos corresponde con orgullo de los que nos los dejaron. Es una tradición legítima, Somos ¿verdad? aleyos. No, señor, nosotros somos aleyos a eso. Somos aleyos a Ifá. Yo soy Omodum y después de 54 años sigo siendo aleyo a Ifá. Pero usted, señor, que ahora tiene otro tipo de traje y otro tipo de fe y otro tipo de creencia, usted decidió irse lejos. Usted decidió abandonar a Olofin por tener sus propias creencias, sus propias costumbres, para que lo sepan. Y eso no es válido. Aquí, Entonces, yo leer las escrituras de Miguel Ferrer Padrón, ya de China, jurarme Nosain en Palmira y todas esas ceremonias, y yo nada más por decir que la práctica afrocubana también es una tradición, eso ya soy un protestante, soy un evangélico. No lo acepto. No lo acepto. señor, usted me disculpa, señor. Pero aquí tenemos que tener las cuentas claras. O se está con Olofin o se está con Olosin. Pero yo no he mencionado ni Baodum, yo no he mencionado nada. Yo lo único que he mencionado es, y peleo eso, que también la práctica afrocubana es una tradición. Porque para que inclusivamente Nigeria lleguen ellos al modo de práctica que hemos tenido nosotros, hemos logrado en la práctica afrocubana, les queda 500 años para que nos alcancen. ¿Por qué? Porque en la práctica afrocubana tenemos el espiritismo, tenemos el palo mayumbe, tenemos el asentarse santo o coronarse santo, que allá no lo hacen como lo hacemos acá. Tenemos el IFA afrocubano, o si a usted le gusta que yo le diga IFA criollo, cosa que para mí no se me hace justo porque es una tradición también. ¿Me entiendes? Somos una tradición. Ahora yo por defender esa parte, ahora soy enemigo de ustedes o enemigo de lo que ustedes piensan. No, señor, no. Señor, espere. No se trata de ser amigos ni enemigos. No. Lo que se trata es de que usted entienda, de que usted agarró por otro camino y nosotros es que, seguimos. señor, yo no he agarrado por ningún, usted no me conoce a mí, yo no he agarrado por ningún otro camino ni nada. Simplemente estoy tratándole la manera de decir que para mí la práctica afrocubana también es una tradición, es un ICC. Ya por eso yo agarré otro camino. No. Señor, yo soy católico y usted es evangélico. Esa es la diferencia. ¿Entendió? Tampoco soy evangélico. No. Bendito. Hagan algo por él. De verdad que no. Literalmente, para que lo entiendas, es un ejemplo. Para que entiendas lo que es el criollo y el ICC.
evangélico y cristiano, o católico, como quiera decir. Voy a quitarle la palabra tradición. Voy a decir que soy 100% criollo, aunque no estoy de acuerdo con eso, porque somos más que eso. Somos más que unos criollos. Señor, usted puede decir que es criollo, pero si se sigue dejando su traje del tijerazo, usted siempre va a ser evangélico. Bueno, Obesa, si tú, yo para empatizar contigo,